María, muy buenas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Valeria. El placer es mío. Bueno, antes de empezar con esta entrevista, que creo que va a ser muy interesante, me gustaría presentarte un poquito. Eres psicóloga deportiva y te dedicas al coaching de equipos. Llevas motivando tropas desde hace más de 10 años y además te has dedicado al tenis en alto rendimiento. Bueno, cuéntanos un poquito qué te ha llevado a dedicarte a esto de la psicología deportiva. Pues sí, ya 10 años, madre mía. Pues lo primero que me pasó por la cabeza fue sobre todo cuando jugaba al tenis. Ahí vi que la cabeza era un factor importantísimo a la hora de competir, a la hora de llevar bien las rutinas durante la semana, porque sabemos que la exigencia deportiva es muy alta desde muy pequeños. Entonces, en un primer momento, ahí fue cuando dije, wow, la cabeza es importante, empecé a leer y es verdad que hace 15 años, pues imagínate, ¿no? No había apenas ningún tipo de información, muy poquito, ¿no? Y después decidí, cuando terminé mi carrera deportiva por culpa de una lesión, decidí especializarme y ser también entrenadora. Así que ahí Qué bien. todavía me di más cuenta como entrenadora también de la importancia de entrenar la mente y no solo el cuerpo. Vaya que sí, porque se habla mucho de salud mental, sobre todo en estos últimos años, lo cual yo creo que es muy positivo porque al final tener esa conciencia, ese diálogo interior es, como digo, muy importante en el día a día, pero ¿cómo crees tú que se extrapola esto al terreno deportivo? Porque todos lo tenemos, ¿no?, muy asimilado en el día a día, pero en el deporte... Pues es verdad que desde hace unos años la salud mental está tomando protagonismo y no es para menos, desde la pandemia sobre todo, ¿no? Que pudimos ver un poquito ahí más los efectos, ¿no?, de la mente cuando, bueno, se reprime o cuando deja de hacer lo que está acostumbrada a hacer, ¿no? Y muchísimos deportistas han salido a la luz comentando este tipo de problemas mentales, desde ansiedad, depresión, que es normal sentirlo. El problema era antes que, como no se decía, era una vulnerabilidad para el deportista, Claro. el comentarlo, ¿no? De cara al entrenador, al club, porque al final hay muchos intereses, han apostado por mí, ¿cómo voy a decir, ¿no?, que tengo este problema? Me va a repercutir, ¿no? Entonces, claro, no se trabajaba, no se entrenaba la mente, o si se hacía a escondidas. Entonces, gracias a Dios, ahora se está viendo como un pilar más, federaciones, clubes, le están dando la importancia y es verdad que ahora sí que existen departamentos especializados de psicología deportiva que se encargan de cuidar la mente del deportista, no solo cuando hay problemas, sino para potenciar ese rendimiento deportivo y que ya hayan rutinas y entrenamiento mental durante la semana, ¿no? Entonces, como tú bien comentabas, el autodiálogo interno es fundamental, ¿no? Al final está muy ligado a la confianza, está muy ligado a cómo nos regulamos y, bueno, es verdad que no todo el mundo es consciente de cuál es su autodiálogo, ¿no?, interno, hasta que se para, se escucha. He visto que un poquito en tu perfil que hablas también de los pilares fundamentales de la psicología y entre ellos está la empatía, ¿no? Qué importante conocer el perfil, no solo deportista, del deportista, sino humano que hay detrás. Humano, totalmente. Bueno, durante estos 10 años he ido probando, estudiando nuevas técnicas, intentando mejorar siempre el método, ¿no?, de trabajo. Y es verdad que estos últimos años, como bien dices, lo que más me funciona a la hora de conocer bien al deportista para saber qué trabajar y cómo trabajarlo con él es el desarrollar un perfil deportivo de la persona que tengo delante, como tú has dicho, la persona, ¿no? Entonces lo que me centro, sobre todo en las primeras sesiones, es en el talento, las fortalezas, la personalidad y el carácter y los valores que van acorde, ¿no? Entonces me ayuda mucho a saber ese deportista quién es, qué tiene, ¿no?, que aportar al mundo y qué propósito. Entonces, claro, ya no solo hablamos de carrera deportiva, sino esa persona que quiere aportar al mundo. Entonces, el objetivo es mayor todavía, ¿no?, que consigue una marca o un objetivo, ¿no?, de resultado. Ya estamos hablando de dejar huella, cómo la quiero dejar, cada día, ¿no?, qué persona quiero ser. Qué bonito.
sea, me parece que es como hacer magia, porque a veces falta confianza en uno mismo, tenemos claro lo que queremos, pero quizá no hacia dónde vamos. Entonces, que tú le puedas dar forma de esa manera, incluso ver un talento potencial de alguien y que llegara a que esa persona crea en ella misma, me parece muy bonito. Estamos hablando de psicología deportiva y es verdad que muchos de los que nos pueden estar viendo pueden pensar que esto es solo para equipos de fútbol, para la élite, para deportistas que viven de esto. Pero, ¿qué le diríamos a ese amateur, a esa persona que se dedica también al deporte, pero que no vive de ello? ¿En qué momento debería acudir a un psicólogo deportivo? Pues mira, me encanta esta pregunta porque a diferencia del deportista de alto rendimiento que cobra por ello y que se dedica plenamente a su actividad deportiva, tenemos al deportista amateur que además de trabajar tiene que entrenar después de toda una jornada laboral, pero encima normalmente no cobra por ello, ¿no? O bueno, algo que también se valora económicamente, pero no es lo mismo, ¿no? No es una profesión. Entonces todavía tiene más mérito ese deportista amateur que quiere de verdad conseguir una marca. Para mí es lo mismo, porque al final el deportista amateur también tiene que manejarse, tiene que manejar la presión, tiene que confiar en sí mismo, tiene que autorregularse, son las mismas variables que el deporte, ¿no? A nivel mental. Entonces, bueno, ¿desde qué momento debería preguntarse el entrenar la mente? Desde que decida competir, desde que decida él de verdad que quiere conseguir esa meta deportiva y que se plantee una meta. Yo creo que es importante estar preparado para la meta. Mucha gente, ¿no? Ahora mismo el running está, bueno, a la orden del día. Así es. Y me viene mucha gente a la consulta, ¿no? Que muy frustrados porque no consiguen las marcas, porque no estaban acostumbrados a hacer deporte y ahora pues hay mucha lesión. Entonces, bueno, cuando nos proponemos una meta, sea del tipo que sea, es importante estar preparado mentalmente y saber cómo tengo que cuidar la mente para ese reto que me propongo, ¿no? Porque aparte de la vida deportiva, encima hay una vida personal y encima hay un trabajo. Es que aún me parece, no sé, más admirable, ¿no? Doble meta. Doble meta. Muy, muy interesante eso que dices también, el tener clara esa meta, el proceso que nos lleva a mantener esa motivación, como tú dices, con toda la carga del día a día. Y sí que ha habido como un boom también en los últimos años, esto del running, por ejemplo, se ve claramente gente que se pone a correr y en que en muy poquito tiempo está preparando ya distancias muy largas, ¿no? ¿Cómo crees tú que esto puede afectar a la mente de una persona, el marcarse un reto, quizá no por su propio bien emocional, sino un poco de cara a la galería, ¿no? Claro. Por una moda. Claro. Bueno, tú como profesional del deporte también sabes, ¿no? Un poco que es verdad que cuando nos proponemos un reto del tipo que sea nos hace sentir bien porque es una manera de superarnos, de sentirnos bien, ¿no? Vamos logrando pequeños objetivos, ¿no? Hasta lograr la meta. Eso siempre es positivo. En el momento en el que se convierte en una obsesión y es algo para los demás, ya no es un beneficio únicamente individual, de sentirme bien, de lo consiga o no lo consiga, pues ya estoy viendo los beneficios que me da en el día a día, ya es una forma de vida. Cuando ya se convierte en una obsesión para agradar a los demás, para gustar, porque si no, no pertenezco a la comunidad, si no consigo esa meta, ese es el problema. Cuando de verdad ahí empieza una presión social y autoimpuesta por mí misma, ¿no? Que de verdad necesito hacerlo, ya no es un quiero hacerlo, es un necesito hacerlo para permanecer en el grupo, ¿no? O sentirme parte. Sí. Y pensando un poco así, ¿qué factores crees tú que deberían alarmar a una persona? Porque a lo mejor puedes decir, no, yo lo estoy haciendo porque quiero, porque de verdad me motiva, quizá, ¿qué es ese clic que deberíamos pensar? Ostras, igual me estoy pasando. Pues cuando detectemos que hay un desequilibrio, en el sentido de que ya no podemos equilibrar bien la vida personal, la vida con amigos, la vida familiar, mi deporte, cuando de verdad existe ya un problema a la hora de compaginar y dejo de hacer planes que son importantes, como por ejemplo estar con mis hijos o dedicarle tiempo a los amigos, por únicamente entrenar, ¿no? Cuando me aíslo un poco más de la cuenta,
cuando dedico mucho tiempo a pensar qué como y si hay alimentos que como me hacen sentir con mucha culpabilidad, cuando existen esos sentimientos de culpabilidad, de exceso de responsabilidad respecto al deporte, cuando me aíslo, bueno, ahí ya son indicativos de que es verdad que quizá le estoy dedicando mucho más tiempo y está habiendo un desequilibrio, como hablábamos antes, de la vida personal, que es tan importante, ¿no? Muy interesante poder detectar estas cosas y al final lo debemos compaginar con nuestro día a día, el no sentirnos mal por, oye, hoy no puedo sacar el entrene, no estar culpabilizando porque tenemos otras prioridades. Al final, es verdad, no vivimos de esto, nos gusta, pero bueno, hay que tener estos factores en cuenta. Hablemos un poquito de carreras o de competiciones. Nos preparamos física, mentalmente, llegamos a ese día y bueno, no podemos evitar esos bloqueos, esos nervios y a veces meses de trabajo que se van al garete. ¿Cuál crees tú que es ese factor de bloqueo en competición? Pues muy importante, aquí hablo mucho con los deportistas de realizar una buena rutina de calentamiento mental. Así como hacemos una rutina de calentamiento físico, también una rutina de calentamiento mental para que la mente vaya preparada no ese mismo día, sino la noche anterior ya. Que la vayamos preparando para lo que le viene, ¿no? Como una oportunidad, como un momento de disfrute, como un momento que llevo preparando tiempo, sí, pero lo he hecho con mucha cabeza. Entonces solo me queda disfrutar con el corazón, que digo yo. Entonces, muy importante la rutina previa a la competición y durante la competición, que me haga tener las variables que yo considero importantísimas, la autorregulación, la confianza y la concentración a tope, porque motivados vamos a estar, ¿no? Entonces esas tres variables para mí son súper importantes. El estar bien regulado, que yo note que esos nervios los tengo controlados mediante técnicas que vemos o habilidades. Y luego la concentración. Hay mucho ruido, sabemos que bueno, hay muchos compañeros nerviosos, la emoción, como sabemos, pues se traslada de unos a otros. Si encima estamos en un pabellón, el ruido, pues bueno, puede ser un factor que me pone más nervioso. Entonces es importante cascos, tener una rutina de entrenamiento mental conmigo mismo. Entonces, por eso la rutina me ayuda a estar concentrado y sobre todo autodiálogo positivo, mentalidad ganadora. No hemos venido aquí para sufrir, hemos venido, ¿no?, para disfrutar. Tengo muy claro lo que quiero hacer, repasar las fortalezas nuestras, el talento, ¿no?, ese autodiálogo. Qué importante, sí, sí. Como bien dices, llegar a ese día y pensar, bueno, es verdad que se juega un poco a una carta, pero el recorrido lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, sabemos por qué estamos aquí, el hablarse bien. Cada uno encontrará su técnica, imagino, ¿no? Sí. Lo que a uno le puede venir bien, igual a otro, claro. El tema de escuchar música, aislarse. Claro. A mí me pasa, personalmente, antes de una carrera es verdad que no me gusta estar ahí, ¿no? Con todo el mundo, capto mucho las energías y ese momentito de estar apartados, ¿no? Sí. Cada uno tendrá, imagino, sus cosas. Por eso es importante al principio saber ese perfil deportivo que le va bien a esa persona, lo que tú decías, no es que esto es muy personal, esto es muy individual, ¿no? Claro. Y trabajar algo genérico con todos, yo no estoy tan de acuerdo, porque al final lo que tú dices, hay gente que le viene bien el escuchar música antes y hay otras personas que todo lo contrario, es como visualizar el gesto técnico, ¿no? Uh-huh. Depende del deporte, ¿no? Entonces simplemente visualizar, estar consigo mismos o incluso calentando ya, ¿no?, el cuerpo. Ya están ellos ahí dentro, ya pues sintiéndose fuertes, haciendo unos saltos para sentir que están aquí, ¿no? Entonces, bueno, cada uno es importante conocerse bien, ¿no? Conocerse bien es fundamental y para eso ayudas tú. Lo intento. Bueno, María, trabajas también con entrenadores personales, con fisios, con nutricionistas. Al final es el equipo, ¿no?, que hay detrás de un deportista. ¿Cómo de importante crees tú que es este trabajo multidisciplinar? Muchísimo. Para mí es clave que estemos conectados, como tú seguro que también haces, ¿no?, con otros profesionales,
que estemos conectados, que todos sepamos cuál es el objetivo del deportista, que todos sepamos quién es, qué necesita, hacia dónde vamos, nos pongamos los objetivos comunes y haya una... Bueno, porque ya sabemos que la psicología está muy relacionada con la nutrición está muy relacionada con lo físico, con lo psicológico. Entonces, el no tener esa comunicación no le ayuda al deportista, incluso puede ser un problema el no estar comunicados y trabajar de manera multidisciplinar, Claro. ¿no? Porque a lo mejor hay algunos de los profesionales que les recomienda unas herramientas, hay otro profesional que también, y a veces interfieren, ¿no? Correcto. Entonces, qué importante es ver al deportista desde un prisma global que nos permita a todos, jolín, remar hacia la misma dirección, estar todos en el mismo barco, saber hacia dónde vamos, en qué momento se encuentra. Fundamental. Claro, es algo que se retroalimenta, Sí. es un nexo de unión Sí. muy importante la comunicación Sí. para, como bien dices, ir Sí. siempre en esa dirección. Sí. ¿Has tenido casos de complicaciones a nivel de comunicación quizá con el equipo? Porque igual no siempre es fácil, ¿no? Cada uno tendrá su formación, sus valores, su forma de trabajar, Claro. ¿no? Igual a veces es complicado, ¿no? ponerse de acuerdo. Sí, sobre todo cuando no tengo la posibilidad de esa comunicación, ¿no? Porque te contacta el propio deportista y lleva su propio equipo ya desde hace tiempo, entonces tú entras de nuevas, intentas, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su librillo. Y es verdad que, como sabemos, hay muchas herramientas que son comunes. Ya sabemos, por ejemplo, que ciertos suplementos afectan al estado de ánimo. Entonces, claro, el no saber o no detectar yo a tiempo qué suplementos o incluso naturales, ¿no? Incluso infusiones que también pues como que regulan el nivel de activación. El no saberlo sí que me ha dado luego, un poco de problema en el sentido de no saber qué estamos trabajando y hacia dónde vamos, ¿no? Porque sí, que al final cualquier pequeña información o cambios pueden afectar al deportista y claro, muy, muy importante. Que esté con menos energía. Pues sí, claro. Bueno, y María, volviendo un poquito también, todo lo que es la gente que puede estar preparándose una competición, una carrera o algo, ¿qué truquillos o qué técnica de respiración o darías para controlar esos nervios precarrera, ese estrés que al final todos hemos sentido alguna vez? Pues mira, yo tengo una herramienta que la llamo la técnica del semáforo, que si hay algún deportista de los míos que me está viendo, sabe de qué estás hablando, ¿no? De qué estamos hablando. La utilizo mucho porque nos ayuda a saber cómo estamos, ¿no? Es muy importante que el deportista, incluso el entrenador, sepa en qué momento se encuentra y que sea consciente de la emoción que sentimos, ¿no? Porque va a ser fácil controlarla y gestionarla si soy consciente. Si no lo soy, bueno, pues a veces me juega malas pasadas, ¿no? Entonces yo les hablo del semáforo porque verde para mí es sentirme con buenas sensaciones, con confianza, con ganas, ¿no? de competir. Ámbar es cuando, a pesar de empezar con buenas sensaciones ese día, por lo que sea, o veo un marcador, o veo la rival, o me entra algún comentario, o incluso empieza el partido y fallo, ¿no? Entro en ámbar, ahí hay dudas. Para mí el ámbar ya entran las pequeñas dudas, ¿no? La alarma de uy, a ver si voy a estar. Y rojo sería el hacer mucho caso a esas dudas y acabar creyéndome que no estoy preparado, ¿no? Que no soy capaz. Que no soy capaz. Entonces depende de la persona, ahí hay bloqueo, como hablabas tú antes, o depende de la personalidad que tenga, hay rabia, frustración, y lo expresa, ¿no? Se le nota a un deportista cabreado. Y hay otros que lo bloquean y entonces pues ya no están tan comunicativos, hombros hacia abajo, cabeza hacia abajo, ¿no? Entonces vemos ahí diferentes, pero están en rojo, están fuera del partido, que es lo que me preocupa. Y ahí, ¿qué les digo? La técnica del semáforo es que si somos capaces de detectar cuándo nos empezamos a poner en ámbar, detectar, saber detectar, porque ahí va a ser fácil volver a verde. Y entonces les digo que piensen en una palabra clave, una palabra que nos lleve a nuestro talento, a nuestras fortalezas, que nos recuerde quién somos y qué hemos venido a hacer aquí. Y les ayuda mucho, porque esa palabra hace un clic
y volvemos a recordar lo importante. Ya no nos dejamos llevar por el simple error que he cometido o por los nervios previos, ¿no? Me hace recordar el propósito más grande que tengo, ¿no? Me encanta, María. Y yo, bueno, vamos a tener que terminar esta entrevista, pero qué importante todo lo que hemos hablado, sobre todo escucharse a uno mismo y aceptar las emociones que nos llegan, porque al final es la única manera que tenemos de interpretarlas cuando las vemos delante. Si, como bien dices, llegamos al rojo y nos bloqueamos, somos incapaces, ¿no?, de seguir adelante. Entonces, para volver a un estado de equilibrio es muy importante escucharse a uno mismo y saber que también valemos, que tenemos un propósito y recordarnos por qué estamos donde estamos. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, nos vemos próximamente. Gracias a vosotros por estar ahí y nos vemos en próximos programas. Gracias. Un saludo. Si os ha gustado el episodio, si creéis que podéis compartirlo con alguien, compartidlo, dadle me gusta, suscribiros, comentad y sobre todo a mí me hace mucha ilusión, me ayuda y para vosotros es gratis.